Bueno, buenas noches nuevamente. Parece que los cambios están llegando a la pelota cubana por el efecto de los millones y millones de dólares que están recibiendo los peloteros cubanos. Y ahora el príncipe del béisbol cubano, que se llama Antonio Castro, que es hijo de Fidel, dice que se necesitan cambios y acabar con la censura. Así es, que los cubanos que han jugado en grandes ligas norteamericanas deben volver a la isla y jugar en la selección. Aquí está Tony Castro. It's not good. It's not good for the athletes. It's not good for the family. It's not good for nobody. And we lose these players because when they go, they can come back to play with the Cuban national team. And why? Esta es una entrevista que le da Tony Castro en inglés a un medio norteamericano de deporte, y aquí vamos a escuchar lo que dice del lanzador cubano José Ariel Contreras, que se escapó de la isla en el 2002 y pudo regresar hace pocos meses. In the future, he want to come back and live in Pinar del Rio and maybe building academia for learn boys to play baseball. It's bad. I ask everybody, it's bad for us? No, for sure no, because José Ariel Contreras come back home and work here in home for the boys, for develop the baseball. I love this. Bueno, qué bien. El muchacho está hablando a una periodista norteamericana y le damos la bienvenida al señor Jorge Morejón, que es periodista de ESPN. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Periodista deportivo del diario Las Américas, el señor Iván González. Gracias, González, por venir al programa. Entonces, el hecho de que hay un reportaje para la televisión norteamericana donde está el hijo de Fidel diciendo que no, que está muy mal eso de que los peloteros cubanos tengan que salir y que no puedan regresar porque hay un castigo por parte del régimen. ¿Esto es un cambio de opinión? ¿O es una opinión personal o es un cambio de estrategia? Sí, buenas noches, María Elvira. Mira, buenas noches a mí no me sorprende, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que Cuba estaba abocada a este cambio de hacer lo que hacen el resto de los países, convocar a sus peloteros, jueguen en donde jueguen y vivan donde vivan. Lo hace Venezuela, lo hace Dominicana, ¿por qué no hacerlo Cuba? Sin duda alguna, es un cambio diametral de toda la política que se ha llevado a cabo en los últimos 50 años. A raíz de la visita de los peloteros veteranos de los industriales, yo tuve la oportunidad de conversar con algunos de ellos y me decían que Antonio Castro es el hombre que está detrás de todos los cambios positivos que se quieren hacer en el béisbol cubano. ¿Y puede? La pregunta es si puede. Mira, lo que pasa es que él tiene el estigma de su apellido, y entonces la gente como que se eriza un poco cuando escucha el apellido Castro, pero que es en el mejor sentido de la palabra. ¿Puede impulsar? Claro, en el mejor sentido de la palabra es un revolucionario, quiere hacer cambios. Y gracias a ese apellido puede hacer estas declaraciones. Si en vez de Antonio Castro se llamara Antonio Salazar o Antonio Morejón, era la primera y única declaración que hacía porque lo desaparecía. Así que, pero entonces tú no consideras de que va a haber ningún tipo de represalias, obviamente, a él como a su persona. No. Él es el médico del equipo olímpico. No, él es médico de profesión, le gusta el béisbol, y se fue metiendo, llegó a ser vicepresidente de la Federación Cubana de Béisbol y vicepresidente de la Federación Internacional de Béisbol. Ya no es de la Federación Cubana, porque dentro de la... ¿Cuál es su cargo ahora entonces? No, él es vicepresidente de la Federación Internacional de Béisbol. Es un hombre que tiene un nivel de influencia evidentemente dentro del béisbol cubano, pero en el béisbol cubano hay una pugna de poderes entre Tony Castro y los llamados talibanes del béisbol, Higinio Vélez, el presidente de la Federación Cubana, Víctor Mesa, que son estas personas que están destruyendo el béisbol cubano, pero les conviene mantener ese status quo porque es lo que le permite a ellos mantener su poder. ¿Quién gana entonces? Entre los reformistas con apellido Castro y los talibanes, como dice él, o los reaccionarios, o los que son los recalcitrantes. A mí me parece muy positivo el hecho de que haya una apertura, que se permita a los jugadores cubanos participar en el béisbol de Estados Unidos. Pero tengo ciertas dudas con respecto al propósito de esta idea. Yo creo que viendo la cantidad de dinero que hay de por medio, la danza de millones que cada pelotero recibe, probablemente se hable de reformas con algún propósito que sea permitir de alguna manera que ese dinero pueda estar en La Habana. Yo tengo mis dudas con respecto a eso. Entiendo que el béisbol cubano tiene mucha calidad, muchísima calidad, y que las muestras están aquí en el terreno de juego, hay posibilidades de triunfar. Pero tengo la sospecha de que hay algo más atrás de eso, y quizá el hecho de que Tony Castro sea quien hable y quien proponga esta idea
viene por un plan que estaría ¿Él pidió permiso o lo dijo por su propia iniciativa? ¿Él tuvo que haber pedido permiso a La Habana o a la dirigencia profesional de los deportes en Cuba para haber dicho esta opinión, o lo dice porque sabe que no hay consecuencias graves? No, yo creo que eso es su opinión propia sin pedir permiso. Ahora bien, lo que decía Iván, sí, por supuesto que hay un interés detrás de todo. Mira, por ejemplo, el cuarto rubro de inversiones en República Dominicana es la que proporciona sus peloteros en Grandes Ligas. Claro. Y entonces Cuba está buscando eso mismo, lo que dice Tony Castro, que los peloteros vengan y monten sus academias aquí. Es un renglón de exportación, ¿no? Es un renglón de exportación. Es como la divisa, la el caña, turismo, productos agrícolas. El petróleo, productos agrícolas, el copper, el níquel y los peloteros. Vamos entonces, a ver, te interrumpo un momentito, te doy la palabra ahora. Vamos a ver entonces qué es lo que dicen los peloteros. Aquí está Contreras, que después del 2002 logró llegar por primera vez este año de vuelta a Cuba. Esto es lo que dice. Antes de todo somos cubanos, en cualquier lugar del mundo que estemos haciendo lo que estemos haciendo, jugando béisbol, barriendo una calle, somos cubanos. Y de hecho yo tengo una cláusula en mi contrato, que firmé en el 2002, mi primer contrato con los Yankees, que yo no jugaba en contra de mi equipo, no jugaba en contra del equipo Cuba. Si yo juego en un evento internacional, es con mi equipo. Y ese sería mi sueño, antes de retirarme, volver a jugar con la selección de Cuba. Este es Contreras, pero está Echevarría, que en este mismo programa dijo que le encantaría regresar a Santiago. Acaba de firmar por 10 millones con los Marlins. Este es su comentario. Cuando estoy en Cuba, que salía demasiado sin zapatos que podía correr y que nadie me podía decir nada, porque yo soy natural. Aquí no puedo andar sin zapatos, aunque sea salir para afuera, porque a lo mejor por mi cuadra me ven y dicen, no, ¿y este? ¿Y qué le pasa a este tío? Allá en Cuba, cuando yo estaba solo, yo podía subir para la placa de mi casa y ver todas las palomas que yo tenía. Eso de verdad que me entretenía. Y de verdad, cuando yo estaba triste, nada más que tenía que subirle arriba para que se me quitara todo. Y el Duque Hernández, cuando escuchó que hay cambios en el deporte cubano, esto es lo que dijo. Yo pienso que más que una medida es un derecho de cualquier ciudadano de cualquier país, si le llega la oportunidad de jugar en otro país o en cualquier liga deportiva, tener el derecho. Yo pienso que ya era hora que el gobierno cubano se diese cuenta de que estaban errados. Entonces la otra parte, los recalcitrantes, los que no están tan de acuerdo con las palabras de Tony Castro. El señor Taladrid. Si emigra de manera legal y ordenada por el aeropuerto, como Cuba siempre ha querido que sea la emigración en este país, como emigró Ariel Prieto, el pitcher de la isla, como emigró Jorge Martínez, el pitcher de Matanza, de manera legal y ordenada, bueno, ¿qué problema ha habido? Ninguno. No es solamente el negocio de peloteros que valen mucho, sino es también que se vaya en una lancha, porque hay gente que ha estado en Estados Unidos y le han dicho que no se quede en Estados Unidos, que regrese a Cuba y se vaya en una lancha. Taladrid, que es un periodista muy conocido de la Mesa Redonda, esto es en una entrevista en una radio cubana, pero la pregunta es, ¿verdaderamente pueden salir por el aeropuerto todo el que quiere ir a jugar con las Grandes Ligas? Bueno, mira, te voy a decir que voy a retomar una pregunta que me hiciste hace un rato. En este caso, estas declaraciones sí tuvo que pedir permiso. Okay. ¿Por qué? Porque Taladrid no tiene ese peso específico que tiene Tony Castro. Aura. Entonces, me da mucha gracia porque estos son testaferros del régimen que repiten como papagayos, y entonces Taladrid sencillamente está diciendo, jugando con la inteligencia y con la memoria de la gente. Por ejemplo, Omar Linares, el pelotero más talentoso que ha dado Cuba en los últimos 60 años. Si Omar Linares en los años 90, en el prime time de su carrera, hubiera dicho, ¿saben qué? Voy a pedir permiso para irme a jugar con los Yankees de Nueva York. Mira, no juega pelota ni en PlayStation. Sí, ni en PlayStation. Entonces, pero hay cambio. Hay cambios, estamos hablando de hace 20 años y hemos hablado en este programa de los diferentes cambios. Ahora le van a pagar, ya no van a tener que ir a trabajar a otros lugares externos, pero entonces esto podría ser que el cambio va a ser todavía más rápido después de la cubamanía que hemos visto. Claro, es que el tema es ese, que precisamente los peloteros están recibiendo una cantidad de dinero exorbitante. Mañana martes, los Media Blancas de Chicago presentan a José Ariel Contreras. José Ariel Abreu.
y el monto por el cual firmó es de 68 millones de dólares. Yo supongo que debe haber algún tipo de reforma, algún tipo de intención de que ese dinero, parte de ese dinero que reciben los peloteros, quede en la isla cubana. Es precisamente la intención de esta presunta apertura. Yo tengo mis dudas con respecto a eso, es un tema más político que deportivo, pero seguramente debe haber algún propósito que tiene que ver con esa búsqueda de dinero para la isla, esa búsqueda de recursos. Que Tony impulse. El problema es que existe el embargo. Quizá, como mismo, la diplomacia del ping-pong derrumbó la barrera entre Estados Unidos y China en los años 70, a lo mejor es la diplomacia del béisbol la que va a ayudar a terminar con las diferencias de un embargo que es realmente inexistente. Que es de papel, pero bueno, de la misma manera que hay un renglón que se excluye a las medicinas y que se excluye a la comida, también puede haber renglón, ¿no?, dentro del embargo que excluya a los deportistas. Exactamente. Y, bueno, no sé, y entonces, pero lo que lo siento, y para terminar, es que de cierta manera Tony Castro tiene la autoridad y tiene el aura con ese apellido de poder impulsar e ir directamente al tío, ¿no?, y a todos los que lo rodean, de decir esto es lo que hay que hacer. Tiene suficiente influencia él ante el tío y ante la gente alrededor del tío. Ante el tío no tanta, pero de todas maneras, aunque ya Fidel Castro cada vez tiene menos influencia dentro de la sociedad cubana, es un nombre que sigue pesando y mientras no exhale el último suspiro, va a seguir influyendo. Y sigue teniendo el ropaje del renovador, del reformador, y eso le va a ayudar bastante para ese propósito. Tony, muchísimas gracias a ambos por haber venido.